Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como corresponda en el momento en que vean esta transmisión o en el momento en que vean esta grabación. Estamos una vez más en el espacio de Círculo Amor en Conciencia, en el cual todos comentamos y hablamos sobre un tema en especial o dos temas. En este caso vamos a hablar sobre fe y unión. Y bueno, les invito a todas las personas presentes que puedan poner su cámara, puedan mostrarse y también igual poner su audio. Si quieren participar, simple y sencillamente pueden alzar su mano o las personas que de alguna manera tienen puesta la cámara, yo les puedo proponer para que hablen sobre el tema. Realmente en este momento la pregunta sería... ¿Qué es para ustedes fe? ¿Qué entienden ustedes como fe? Las personas que no puedan por alguna razón abrir el audio, pueden ustedes comentar en el chat y asimismo yo les puedo leer lo que ustedes quieran participar. Pues bueno, en este momento el que tiene, ¿cómo se llama? Video, cámara y a lo mejor también quiera participar, puede ser Alejandro, puede ser Isis, no sé, Isis, bueno, tú como tienes audio y ¿cómo se llama? Y video, Gracias. pues, ¿qué te parece que empieces? Para ti, ¿qué es la fe? Fíjate que tengo algún tiempo en este camino espiritual. Hace como 20 años que falleció mi padre y de ser completamente escéptica, comencé a desarrollar un don para visualizar vidas pasadas de mis consultantes en cristaloterapia. Y a mí se me abrió un espacio maravilloso de conexión con los maestros y con seres de luz. Entonces, la definición de fe que he tenido durante todos estos años es FE, fuerza espiritual. Y es un trabajo de todos los días en este plano. Tener fuerza espiritual significa que en este cuerpo humano que tenemos, que venimos a experimentar por decisión, hemos pues tenido que desarrollar todos los días el tener esta fuerza para nosotros y para poderla compartir y para apoyar a otros, para ver que todo lo que hemos venido experimentando vida tras vida depende justamente de eso, de la fe. Y la palabra unión ahora me pega muchísimo porque en este camino mis maestros han sido el Maestro Jesús y María Magdalena. Entonces es la energía femenina y masculina integrada. Primero tenemos que integrarla en nosotros, unir nuestro ser, equilibrarlo para poder experimentar afuera la unión, justamente de los hombres y las mujeres. Esto que ha estado desequilibrado durante tanto tiempo y que hemos estado luchando para equilibrar al mismo tiempo la energía femenina y masculina de la tierra. Es una lucha, pero bueno, mis maestros lo que nos dicen es que no son pruebas, son aprendizajes. Eso es lo que considero, Luis. ¿No? Me parece muy enriquecedor todo lo que nos comentas y qué bueno que hayas participado y que nos lo hayas dicho desde tu, ¿cómo se llama? Tu visión. Tú eres de Ciudad de México y estás en Puebla, ¿verdad? Comentas. Ahorita vine una temporada para acá para recibir una bebé preciosa de mi familia, hacer la red de apoyo para mi sobrina y pero sí tengo un consultorio en la Ciudad de México. El otro día mi hermana estuvo participando en el Zoom de Moni, ella es Pini, ella también tiene dones, igual que toda la familia, hemos sido muy bendecidas. Una sobrina lee runas, otra tarot, otra canaliza, y pues ha sido un llamado que hemos estado atendiendo para compartir. Vini hace sanación energética, canaliza ángeles, y yo hago sanación con rosas, que es la energía de la madre cósmica, que también es una medicina maravillosa. Sanación cuántica con sigilos canalizados por los ángeles. Hay para todo. Y en esto que nos ha tocado experimentar en la pandemia y tal, pues sí, ha habido procesos fuertes que hemos tenido que enfrentar, pero bien,
Mi hermana partió con el COVID, una hermana que también era psicóloga y canalizadora. Y pues desde el otro plano se comunica para decirnos cómo está la onda. Interesante, qué maravillosa tu participación y qué bueno que nos comentas todo eso. Sí, Pues sí, esperamos que en algún momento te veamos en persona. También la idea de este espacio del círculo es en algún momento conocer a más personas, ¿no? Y que las personas, incluso de otros países, vengan acá o nosotros podamos viajar. Y igual crear esta parte de red de apoyo y tener unos lazos de amistad sólidas. Entonces, muchas sí. gracias, sí, sí, Yo bien, bien. pongo mis dones al servicio para quien lo necesite. A distancia puedo enviar sanación con rosas, a distancia puedo enviar sanación cuántica y todos podemos hacerlo y para compartir también pues toda esta medicina maravillosa de plantas sagradas. Muchas gracias, Isis. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. ahora vamos a darle la palabra a Alejandro de Colombia. Adelante, Alejandro. Ajá, sí, sí, gracias. Sí, yo estoy acá en Colombia, vivo en una ciudad que se llama Barranquilla, ubicada a orillas del Mar Caribe, mucho calor. Bueno, aquí calor por el clima, pero también hay mucho calor humano, aquí hay mucha alegría, mucha esperanza de vida. A pesar de las dificultades, la gente vive esperanzada y optimista, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema. La palabra fe para mí es una palabra muy conflictiva. Me genera conflictos a mí interiormente. Porque empezando por la definición, pues no la he buscado en el diccionario, pero sí, yo creo que se define algo así, la fe como una creencia ciega, ¿no? Como creer incondicionalmente en algo. Y yo no sé si por mi formación científica, los científicos piensan de que no hay que darle mucho peso a las creencias, de que se debe llegar a una verdad a través de un proceso de investigación que tiene unos pasos para llegar a unas conclusiones, pero resulta que la ciencia en estos momentos no puede abordar todos los fenómenos psicológicos, naturales, por limitaciones en su, en sus metodologías y sus instrumentos de trabajo, ¿no? Quedándose por fuera del campo de la investigación científica una serie de fenómenos que no sabemos si son reales o no son reales. Por ejemplo, si a mí alguien me dice que me va a sanar a distancia, yo eso lo pongo en duda, digo, pero ¿cómo? Pero bueno, hay una serie de fundamentos que te permiten creer, nada, que no, que el poder del pensamiento, que no sé qué, que la telepatía, que uno puede canalizar su energía, pero esos son supuestos, son creencias. De repente me someto a eso y termino sanándome, ¿no? Pero puede ser como un efecto del poder de mi propio pensamiento. Es decir, tengo un pensamiento tal que me dice que eso sí funciona y actúa como un efecto placebo, ¿sí? Y finalmente termino curándome porque resulta que lo que yo tenía era un pensamiento negativo que me estaba enfermando, pero aquella persona ya a la distancia me volteó ese pensamiento y me puso en positivo. Y realmente el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo yo con mi propia mente, cambiando mi manera de ver la situación, pensando en positivo, digámoslo así. Lo cual yo puedo decir, sí, funcionó, me curó, me sanó, pero ¿qué pasó ahí? Ah, no, que fue que la energía mía yo te la mandé, que yo estoy canalizado, que yo estoy conectado con esta energía y yo la mando por un canal y te llegó y te sanó. Pero eso es una simple creencia y en el campo de la ciencia no se funciona con creencias. La gente puede creer muchas cosas, ¿sí? Que yo me pongo a rezar frente a una imagen y me va a sanar.
Y de pronto sí termina sanándome, o de pronto no. Dice, no, es que hombres de poca fe. Si no tienes fe, no te funciona. Pero ahí estaría funcionando, es como el poder de mi pensamiento, ¿sí? Entonces, bien, bien complicado, ¿sí? De pronto yo estoy en una crisis psicótica y tengo delirios de grandeza o tengo alucinaciones y, bueno, dentro de mi delirios de grandeza puedo creerme que soy un enviado de Dios, de no sé quién, de algún ser supremo, no sé qué. Y puedo pensar que yo puedo hacer sanaciones, ¿sí? Pero es mi propio delirio el que está trabajando ahí. Ahora, la efectividad, si se pusiera a ofrecer sanaciones y llega alguien que tiene una, entre comillas, profunda fe de que se va a sanar, se puede sanar con ese personaje que está en un estado psicótico, delirante, alucinante, porque cree que está conectado con la fuente divina y le está llegando ese poder. Y de repente yo me juro, porque yo también le puse un fuerte peso psicológico en el sentido de mi pensamiento. O sea, lo que se llama el efecto placebo. Ya conocemos esas investigaciones donde a un grupo le dan el medicamento verdadero y al otro le dan una pastillita de azúcar y muchos de los que recibieron la pastillita de azúcar terminan sanándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pusieron, entre comillas, fe, o sea que ellos creyeron que eso iba a funcionar y como todo funciona a nivel del poder de tu pensamiento, el poder de tu pensamiento transforma tu química cerebral, transforma tu sistema nervioso y eso influye a nivel hormonal, a todos los niveles corporales y te armoniza y te sanas. Entonces ahí es donde yo digo que hay un conflicto. Ahora, eso no quiere decir que se deban rechazar de plano ciertos fenómenos. Por ejemplo, hablemos de la parapsicología, que la parapsicología no ha entrado al terreno científico propiamente, aunque se están haciendo como algunos pasos para formalizar, para darle como mayor credibilidad a las investigaciones. ¿Cómo decirlo? O sea, la gente ya se está aproximando científicamente a los fenómenos parapsíquicos, como cuáles, como la telepatía, como la telequinesis, como la clariaudiencia, la clarividencia, los sueños premonitorios. Esas cosas pueden existir. El hecho de que la ciencia no los pueda investigar no quiere decir que no existan, ¿sí? Pero digamos que en este momento la ciencia no tiene herramientas para eso. Ahora es que están empezando como a hacer experimentos en ese sentido. Por ejemplo, que tantas veces aciertas, ponen a una persona en una ciudad o en un lugar y a la otra la ponen distante en otro lugar y trabajan con cartas, ¿sí? Es una carta es un círculo, otra carta es una X, el otro es una estrella, el otro es un cuadrado. Entonces, la otra persona se pone digamos, a emitir esa imagen con su pensamiento a la otra que está a la distancia y luego se hacen como los cálculos probabilísticos de aciertos y desaciertos. Entonces, si tú me estás mandando un círculo y yo y digo, me mandó un círculo, bueno, vamos con la otra. Me mandó un cuadrado. Y si es un 100% uno dice, caramba, pero ¿cómo pudo acertar? ¿Sí? Se hacen experimentos de ese tipo. Esto lo ilustro aquí como para dar una idea de cómo se están empezando a investigar estos fenómenos. Y la cosa no es tan fácil. Por ejemplo, eso de la sanación a distancia o de sanación, no sé cómo digo, psíquica, lo que llaman milagros, ¿sí? De que viene el ciego y lo pongo a ver, paralítico y lo pongo a caminar. Pero bueno, ¿será el poder del curador, del curandero o será mi propio poder de mi pensamiento acompañado, entre comillas, de esa fe que hizo ese efecto, ¿sí? Entonces, es bien polémico, más que conflictivo, yo diría que es polémico el asunto de la palabra fe. Y más si tú siempre has estado transitando dentro de la racionalidad, ¿sí? De que, y de la duda, o sea, dudar de todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo sí? ¿Cómo funciona? Pero por otro lado, también es interesante hablar de que hay ¿cómo decir? Hay digamos, hay un pensamiento racional, pero también hay un pensamiento intuitivo. Un pensamiento
racional que funciona con toda la lógica, toda esa rigidez lógica, pero hay otro intuitivo que no funciona con la lógica, pero que también te genera un conocimiento. O sea, hay un conocimiento racional y hay un conocimiento intuitivo. Por ejemplo, dice, soñé anoche con tal persona que hace años no veo y de repente al día siguiente se te aparece tocándote la puerta y dice, ay, qué cosa, yo soñé contigo. Oye, esto fue como un sueño premonitorio. Y yo digo, caramba, ¿qué pasó ahí? Sí, ahí hay algo. Y cosas así le pasan a la gente, ¿sí? Y entonces es cuando uno dice, bueno, esos fenómenos pueden existir, pero de momento no los podemos explicar. Ahora, o de pronto la gente sabe cosas que yo no sé, y bueno, me faltaría saber cómo es que funciona eso, porque de pronto yo puedo acá prepotentemente como científico decir, ah, no, eso no existe, no sé qué, pero de pronto alguien me dice, mira, a ver, si existe, te lo voy a demostrar de esta y esta manera. Ta, 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 ta. Hay un pasaje allí en la historia de don Juan Matos que narra Carlos Castañeda, eh, cuando Carlos Castañeda, que es el aprendiz de brujo, le pregunta a Juan Matos, que es el chamán, el brujo, oiga, don Juan, ¿y usted por qué me dio a probar esas sustancias psicodélicas? Porque lo puso a comer unas plantas, unas cosas. Y le digo, no, porque eres un pendejo. ¿Pero cómo así? Y dice, no, porque en realidad no se necesitan esas cosas para experimentar la percepción de otras realidades que nosotros habitualmente no vemos. O sea, fue como para pegarte un sacudón, estremecerte tu, tu intelecto para que le dieras cabida a que existen otras cosas. Y efectivamente, cuando se experimentan con estas plantas, uno, yo empiezo a ver, o las personas empiezan a ver como otra realidad, ¿sí? Otras dimensiones de esta misma realidad. Entonces, ahí es cuando uno dice, caramba, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será pura sugestión? ¿Cómo es el asunto? ¿Sí? O, no sé, o por ejemplo, o Don Juan y el chamán, los chamanes y estas personas que trabajan con esos, saben cosas que yo no sé, me gustaría aprenderlas. O sea, no, de plano no los rechazo tampoco, porque igualmente, ¿cómo va uno a decir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad? El hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que no existan o que no haya una explicación. De pronto hay algunas explicaciones para eso. En fin, por el momento dejémoslo ahí y seguimos hablando. ¿Por qué no oigo? Sí, 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 me parece excelente. Me parece excelente, Alejandro, lo que nos comentas, porque, mira, cae mucho en esta parte de lo que también se dice, ¿no? Que la mujer es más emocional y el hombre es más mental. Entonces tú ejemplificaste muy bien esta parte, ¿no? En la parte de cómo enfocaste también la respuesta. Está muy, muy bien y vamos a buscar esta manera del equilibrio. Ahorita él alzó la mano, vamos a darle la palabra y ahorita vuelves a participar para ver lo que es para ti unión. ¿Te parece, Alejandro? Ok, ok. Muchas gracias. Ela, adelante. Buenos días a todos, mi nombre es Zelda, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, en mi caso, yo también estoy en el área científica, soy química farmacéutica bióloga y partiré describiendo lo que para mí significa la fe, citando la cita bíblica que dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para mí, la fe es la confianza en un ser supremo, un creador, y me podrías decir, bueno, ¿cómo tú vas a definir la fe si eres científica? Bueno, precisamente porque soy científica y en mis investigaciones y en mi carrera y en mi experiencia, día a día me he maravillado de lo perfecto que es el ser humano. Yo me he dedicado al área médica y pues esta perfección no puede existir en mi vida sin un poder divino, vaya.
algo perfecto, superior. Respecto a lo que Alejandro comentaba sobre los placebos y esas situaciones que a veces se manejan científicamente. En mi caso, soy farmacéutica y en las investigaciones farmacéuticas se usan los placebos precisamente porque se tiene en consideración científicamente que el ser humano tiene un aporte emocional para la curación. ¿Sí? Cuando se aprueba un medicamento en seres humanos, siempre se toma en cuenta esa parte emocional y espiritual del ser humano que aporta. Entonces, siempre que se aprueba un medicamento nuevo, la mitad de la gente con la que se aprueba se le da un placebo, la mitad se le da con el principio activo. Si se prueban los resultados, si los resultados del placebo son iguales que los resultados del medicamento, el medicamento no sirve. ¿Sí? El medicamento no está aportando nada y el ser humano se está, por ejemplo, un dolor de cabeza, se está curando descansando, nutriéndose bien, durmiendo, pero se curó y no ocupaba ningún medicamento, ¿verdad? Si la mitad con el placebo tiene buenos resultados, pero si la otra mitad en la que se usa el medicamento nuevo supera esos resultados, entonces ese medicamento sí sirve, ¿sí? Científicamente, en el área médica sí se tiene contemplado esta parte emocional y espiritual del ser humano, sí hay investigaciones, los neurocirujanos son los más expertos en esta parte, en esta conexión de lo emocional a lo espiritual. Yo he leído a algunos neurocirujanos sobre cómo han demostrado la parte espiritual del ser humano. Yo no soy experta en eso, pero la cuestión emocional sí la tomamos muy en cuenta los farmacéuticos a la hora de hacer investigaciones para probar un medicamento. Yo no me dediqué al área farmacéutica, yo me dediqué al área clínica, lo que es en el laboratorio de los hospitales, hacer exámenes de sangre y todo. Sin embargo, muchos de los padecimientos se manejan a la par con tratamiento psicológico. ¿Por qué se manejan a la par con tratamiento psicológico? Porque científicamente está demostrado que las emociones del ser humano aportan a la recuperación o a la enfermedad del paciente. Científicamente se maneja, o sea, no está la fe, las emociones y la espiritualidad actualmente no están contrapunteados con la ciencia. La ciencia las usa, las investiga, esa idea de que antes la fe y las creencias eran contrapuestas con la ciencia, hoy en día ya no es, o sea, la ciencia tiene en cuenta y hay trabajos de investigación donde se trabaja desde los diferentes niveles para sanar las enfermedades. Hay un médico que la gente que le gusta mucho la espiritualidad es conocido, que es Deepak Chopra. Él es un neurocirujano y él habla mucho, es hindú, habla mucho de la conexión a través de las hormonas, la conexión, las hormonas son la sustancia química en el cuerpo físico, pero es lo que realmente tiene conexión con el área espiritual. Entonces, si investigamos un poco, vamos a encontrar en la ciencia estudios, demostraciones, técnicas, tratamientos, por ejemplo, la programación neurolingüística, todo eso ya está demostrado científicamente. A veces pues nos falta tiempo, ¿verdad?, para investigar y para conocer. Entonces, llegamos al punto de que nuestros ancestros tenían muchas técnicas parecidas a las científicas por simple intuición. ¿Sí? Ellos no tenían a lo mejor tanto estudio, pero tenían su intuición y su espíritu y sus emociones existen en el ser humano desde la existencia de la humanidad.
Entonces, que todo eso se manejaba de una manera más rudimentaria o más, no sé, casera, por decir así decirlo, ¿no? Pero siempre ha existido. Entonces, en mi caso, como Alejandro, siempre tiendo a aprender primero, a entender, ¿verdad? Pero no descarto, o sea, a lo mejor yo no entiendo la sanación a distancia, como dice Alejandro, no la uso porque no estoy convencido, pero tampoco la rechazo porque, pues, no he estudiado sobre eso como para decir sí o no. Yo sé que hay muchas cosas que tienen su fundamento en la intuición, en lo espiritual, desde nuestros ancestros que se enseñaban de generación en generación. En mi caso, yo tiendo primero a entender, porque es mi personalidad. Hay quienes son más intuitivos y no les interesa tanto investigar o entender, pero sí, la ciencia no se contrapone con la fe, ni con las emociones, ni con... Y al contrario, sí tiene bien en cuenta de que el ser humano no somos cuerpo, somos alma y somos espíritu y somos conciencia. Yo no domino muchos de los temas a nivel científico, pero sé que, sé que existen. Entonces, ese es mi punto, mi aportación. Muchas gracias, Elda. Sí se escucha un pequeño ruidito ahí, pero bueno, una compañera te estaba diciendo, te voy a leer, dice, compañera Elda, no se te escucha bien tu audio. Me parece interesante tu explicación de placebos y medicamentos originarios en la ciencia. Por favor, envía un texto. Chopra es un autor que sigo mucho. Gracias. Ella es Miros de Cuernavaca y dice que es experta en PNL y en neurociencia. Gracias, Miros. Ojalá y se componga tu internet. Bueno, y al respecto del comentario de Alejandro, también Isis hizo otro comentario. Dice, en mi experiencia, conforme confías en lo que percibes, se abre aún más el acceso a estas dimensiones de lo que estaba diciendo Alejandro. Y Reiner, por su parte, comenta, dice, sobre fe, dice, en este tiempo para mí, Reiner es de Lima, Perú, en este tiempo para mí la palabra fe está asociado a la religión traída por los europeos. Por ello no me resuena. Prefiero la frase desear que se logre, armonice y equilibre. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a ver quién más quiere participar, quién más quiere comentar al respecto. Tenemos a varias personas por acá. Lo importante es que si pueden poner audio y video es mucho mejor. Hay personas que de repente pues nunca han participado. Adelante, Asus. ¿Sí? Bueno, para mí, fe es estar completamente seguro que va a suceder. Para mí eso es fe. Ok. Estaba escuchando lo de que no creen mucho en dones y muchas cosas de estas. Bueno, yo trabajo Reiki, trabajo con cuarzos, la mayoría trabajo con hierbas y la verdad, eso lo he tenido desde niño. Entonces, yo creo que eso sí es un don. A veces nosotros pensamos que es un don y lo confundimos con un talento. Una cosa es tener un don y otra cosa es tener un talento. Cuando tú empiezas a aprender algo que va a funcionar, ese es un talento. Pero cuando tú ya desde niño lo empiezas a desarrollar, entonces es un don. Eso es lo que solamente quería explicar. Lo que yo tengo pues es un don, que también sueño muchas cosas y suceden. Soñé cuando mi hija tenía 6 meses pues mi esposa tenía 6 meses de embarazo y yo ya sabía cómo era completa, yo ya sabía cómo era. Y yo lo comenté a mi esposa que yo ya la había soñado, que cómo era y nunca me creyó. Al final cuando nació la bebé era exactamente como yo lo había visto. También soñé cuando
Cuando iba 4 días antes de que muriera mi mamá, yo soñé que moría. Señales, me dieron muchas señales que iba a morir. A veces uno no puede entender tantas señales y pues murió con eh, pues muchas cosas me han sucedido en sueños. Trabajo baños, trabajo pues muchísimas cosas de hierbas. Y la verdad, pues yo estoy completamente seguro que los que yo trabajo y ayudo a la gente, eso es lo que va a suceder. Voy a ayudar, porque a veces eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso se te da un don, para que ayudes. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Pablo, soy de aquí de la Ciudad de México. Pablo, de la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ahora sí que qué bueno que te hayas conectado y qué bueno que hayas querido participar. Eh, Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar al respecto o sería todo? No, es todo. Bueno, lo de unión, eh, ¿Ok? tiene que ver también mucho lo de unión. Para mí unión es un grupo de personas o 2 personas o 3 personas luchando por un fin común. Si yo estoy con una persona eh, trabajando con ella, pues estamos luchando los dos por salir adelante, yo tratando de ayudarla y ella también estando aquí, viniendo para que yo desarrolle lo que tengo que hacer, ayudar a la gente. Ok. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Y te dicen, Pablo, coincido contigo, claro que hay dones, gracias por tu aporte. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Pablo. ¿Alguien más? A ver, María Elena, Carolina, bueno, quien guste, Celia, ¿quieres poner? ¿Quieres hablar? Adelante, Celia. Ya estaba, que quería. Buenos días a todos. Mira, la fe, ah, estuve dentro de una iglesia cristiana más de 15 años, como un promedio de 20. Y la fe es la certeza de lo que no ves. O sea, es una seguridad de que va a pasar o que está pasando, aunque sea como imposible. Em, Yo vi muchas cosas y tal vez pedía desde el ego, pedía desde, lo dice en la Biblia, dice como pides y no recibes porque pides para tus placeres, para tus deleites. Entonces, ahora yo me pregunto porque eh, ayer regresé con mis padres y me puse a pensar cómo lo que he logrado, tengo 45 años y creo que he tenido como un crecimiento así gigante en este tiempo que he estado, me separé de la iglesia, dejé de asistir. Algunos ya saben que se involucró sentimentalmente el papá de mis hijos con una persona que asistía a la iglesia. Entonces yo me desconecté. Empecé como a llevar mi fe a Dios, eh, o al universo, de manera independiente. Mi conexión es con Él. Y ayer, volviendo al ayer, em, le digo a mis hijos que he logrado muchas cosas eh, con la fe después de este quiebre, porque he pedido y he recibido cosas que ni siquiera había pedido, que ni siquiera me habían pasado por la mente. Y entiendo que también el éxito se consigue con la fe en el ser superior más tu esfuerzo, porque no te va a venir nada así como, bueno, yo quiero un barbón. Ok, si yo no le trabajo, pues no va a llegar, ¿verdad? Si yo no me preparo emocionalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces,
todo el trabajo interior que tú llevas te convierte en esa persona que, que es una persona de fe, pero que también, decían otra palabra, la unión, ¿sí, no? Sí, Bien. sí, sí, así es. A mí me encanta, de verdad, me encanta. Ni siquiera me he arreglado, como si no me preparé para hoy, para esta reunión, pero yo me acuerdo que los primeros días yo me bañaba, me alistaba y hasta me maquillaba porque me emociona mucho esta conexión con ustedes, contigo, Luis, con todo tu grupo de personas espirituales, porque aquí hay crecimiento. A veces, aunque estemos con la cámara apagada, estamos haciendo otra cosa, estamos escuchando y esto nutre esta unión que hay, aunque lamentablemente no pude acompañarlos el fin de semana que estuvieron en la Ciudad de México, pero vi las fotos y de verdad me nutre, me hace como que ustedes están como un imán, así es la unión. Entonces, me encanta porque las opiniones de las chicas, que el trabajo en línea es por fe. Y de verdad he visto un buen de cosas. La semana antepasada estuve trabajando con 4 personas, incluida la chica del grupo que pidió ayuda, sí me contactó. Entonces, algunas personas, más bien 4 de las personas que atendí, 4 de 6, les regresaron personas que ellas pensaban que se había perdido la relación. Entonces, la energía se siente a distancia. La fe es la intención y la intensidad que tú le pongas. Entonces, la unión se da con la fe, creo que se da con la fe y tu energía, tu trabajo que tú le hayas puesto a tu ser y estar en el aquí y en el ahora. Gracias. Muchas gracias, Celia. Celia está en Hidalgo. Bueno, vamos a hablar de fe, bueno, desde los conceptos, desde igual hace rato Alejandro decía que no había visto los conceptos y todo eso. Uno de ellos es precisamente el bíblico, de referencia es el apóstol San Pablo, el que puso se podría decir que este concepto, y que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo dice que enseñó lo de la fe y eso está en Hebreos 11:1. Pero bueno, hay otros conceptos. Uno dice que es un conjunto de creencias de una religión, es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas. Y bueno, en el RAE, el Diccionario de la Lengua Española, dice, la fe en el cristianismo es una virtud teologal y se basa en la obra y enseñanza de Jesús de Nazaret. El cristianismo declara no caracterizarse por la fe, sino por el objetivo de la fe. En lugar de ser pasiva, la fe conduce una vida activa alineada con los ideales y ejemplos de vida de Jesús. Y bueno, hay muchas cosas al respecto sobre esto, ¿no? Entonces podríamos hablar, acá dice, ¿cómo es la fe en Dios? La fe, antes de plasmarse en un credo, fides quea, constituye una decisión, una opción, un abandono y una obediencia libre a Cristo y al Padre, fides qua, en respuesta al llamado de Dios a confiar, a el por qué en el pasado dio pruebas de confiabilidad y también en el futuro cumplirá su palabra. Entonces, fe, confianza, habla ahora sí que, eh, bueno, habla sobre muchas cosas, ¿no? Acá yo les quiero hacer como un ejemplo muy sencillo en cuestión de mi vida. Yo de muy pequeño
Mis papás tienen, creen en Dios, pero creen de una forma para mí muy fuerte y siento que hasta distinta. Mi papá no fue encaminado a la religión. De hecho, él hasta muy grande se bautizó y se bautizó por, ¿cómo se llama? Porque él quiso. Em, pero a final de cuentas, él no, digámoslo así, él creía en Dios, creía en un ser supremo, pero nunca se acercó a la religión hasta que conoció a mi mamá, ¿no? En el caso de mi mamá sí venía de la religión católica. Entonces, en mi caso particular, les puedo decir que precisamente porque había esta situación, yo no fui bautizado hasta, no me acuerdo si fueron 8 o 10 años, pero fue estando ya yo grande. Entonces no fue que desde un principio me haya yo bautizado, pero desde muy pequeño yo fui, digámoslo así, creyendo en esta parte de Dios, en esta parte de tener fe. Entonces yo me acuerdo que de muy chico yo siempre eh, mm, rezaba o pedía y siempre era con esta cuestión de algo, se podría decir que benéfico, pero no solamente para mí, sino para las personas, ¿no? Por ejemplo, en la noche yo les decía ¿cómo se llama? A Diosito, ¿no? Que mañana le vaya bien a mis papás, que me vaya bien en la escuela, que le vaya bien a los maestros, y siempre pedía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de noche siempre era esa parte, ¿no? De pedir y sobre todo agradecer por lo que fue mi día y por un día más de vida. Entonces eso yo lo tenía desde muy pequeño. No estaba yo metido, digámoslo, en una religión. Sin embargo, tenía yo mucha fe y muchas cosas después de que me bauticé también sucedían entre antes y después. No puedo llamar que era una fe religiosa porque no la era. En su momento, cuando fui al catecismo, entonces sí, empecé como a estudiar bueno, yo leía mucho, entonces tal vez de adolescente, empecé a leer la Biblia y bueno, había cosas que yo no entendía en ese tiempo, porque hay muchas cosas se podría decir que de el Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas cosas que hablan ahí, incluso de que están entre familia y, bueno, cosas que yo decía, ¿cómo puede haber esto aquí, ¿no? En la Biblia. Y bueno, en su momento yo llegué a pensar que esto de creer en algo ciegamente como que no iba. Yo me convertí después, en su momento, en informático. Y como decía, ¿cómo se llama Alejandro? Quería yo ver algo que de alguna manera me constatara lo que sucedía. Lo que yo les puedo decir que en esos primeros años, antes de que yo empezara a dudar, eh, todo se me daba. Si yo pedía algo, que me encontrara dinero, el dinero llegaba. Si, ¿cómo se llama? Si yo pedía incluso que no llegara un maestro porque no había estudiado, cosas de ese tipo, cosas tal vez a lo mejor muy, muy, muy tontas o muy superfluas, pero sucedía. Entonces, habían personas en la escuela que a mí me decían que yo tenía yo voz de profeta porque lo que yo decía pasaba, ¿no? Ah, es que va a llover. O sea, yo sentía que iba a llover y llovía. Y cosas de ese tipo en la cuestión de la fe. Y bueno, sucedían muchas cosas sorprendentes, maravillosas. Tenía yo muchos sueños, tenía yo lo que después supe que eran viajes astrales. Entonces, me consideré, si no un hombre de fe, un niño de fe, un adolescente de fe, porque sí, en su momento, pues era eso, un niño, un adolescente. En la adolescencia y ya cuando paso a estudiar la licenciatura en informática, empiezo ya a empezar a creer. Por ejemplo, yo tenía una cruz
mi apellido Cruz y tenía una cruz y siempre estaba yo con mi cruz y siempre les decía Diosito y la agarraba y la tocaba. Y pasaban muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y de repente yo decía, no, esto es allá como que es algo tonto tenerle como fe a un objeto y esto y lo otro. Y empecé a tener ciertas cosas, ¿no? Que ya no eran como eran antes. Y después de un tiempo, como que bajó esa parte, no del todo, pero sí siento que no era tan de inmediato ni tan fuerte como lo hacía antes. Después de ese tiempo, yo me percaté que ya era un poco más difícil las cosas. O sea, antes era, en cuestión del dinero, el dinero no me faltaba. El dinero ahí yo desde los 6, 7 años yo tenía dinero en el banco, creé una cuenta de Bancomer Junior, que mi madre fue tutora y yo tenía dinero, tenía dinero, tenía dinero. Llegué a tener un terreno como a los 17, 18 años la primera vez. Entonces, era de alguna manera, pero después del tiempo pues ya me empecé a creer el cuento de que hay que trabajar, que hay que ser duro y todo esto, ¿no? Hay que ahorrar y muchas cosas. Empezaron a cambiar mis pensamientos y fue un poco más difícil, digámoslo así, la vida a como venía suscitándose en ese tiempo. Entonces, para mí, y les cuento todo esto, hace poco pedí, dentro de un taller que yo doy de conciencia financiera, pedí que se me presentara qué era, cómo se llama, lo que me faltaba para hacer esto, crecer más y todo esto. Y en 3 ocasiones que pedí eso, me apareció, me encontré un como librito bíblico donde aparecía fe. Leí, ¿cómo se llama? Un libro donde me aparecía la palabra fe. Y consulté otro lado, y igual me apareció fe. Y yo dije, ¿por qué me aparece fe? Y tuve que incluir en ese taller de conciencia financiera la fe. Entonces, sí siento que es algo que a veces a muchas personas nos hace falta y que a veces no es que lo olvidemos, sino que el razonamiento, la mente, hace que de alguna forma pues empecemos a juzgar. En Access te dice que cuando una persona está en estado agradecido, no está juzgando otras cosas. Y cuando una persona empieza a juzgar, deja de recibir. Entonces, sí, siento que en algún momento empecé a entrar en ese raciocinio y empecé a entrar en juicios y eso me hizo dejar de recibir muchas cosas. Entonces, para mí la fe es eso, tener esa certeza de que algo va a suceder, aún si no sabemos cómo va a suceder. Tener fe, pero principalmente en el Dios que soy yo, en el poder de mi mente, en el poder de mí, de mi manifestación, en el poder de mi palabra. Y sí, también tener la conciencia de que existe un ser supremo, un ser que le pueden llamar universo, le pueden llamar Dios, le pueden llamar Jesús, Jehová, puede ser Buda, puede ser el nombre que ustedes quieran, pero que existe algo superior, pero que también nosotros creamos que somos ese Dios y que al ser, ¿cómo se llama? A imagen y semejanza, se dice, de ese Dios, podemos también nosotros crearlo con nuestros pensamientos, con nuestra palabra y tener esa seguridad en nosotros y en ese ser superior. Y ahí se deriva lo de unión. Varios tocaron lo de unión como unión entre hombre y mujer. Para mí unión es la unión con el todo, con el universo, con Dios, con las personas, con la familia, con la pareja, con todo. La unión va más allá de sentirme apoyado por una sola persona. Entonces, en el caso particular mío, considero que sí es importante tener esa unión con ese todo, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con todo lo que te rodea.
Entonces, si puedo hablar sobre fe, considero que todos tenemos que tener fe. Hay una canción igual que dice que si tienes fe como un granito de mostaza, se movería, ¿no? Y hay muchas cosas que te dice que se movería la montaña, que te dicen que tenemos que tener fe. Y no hablando desde el concepto religioso. O sea, sí, también estoy de acuerdo con Reiner, también en algún momento, también por ahí vi, supe, leí que nos adoctrinaron y esto y lo otro, pero a final de cuentas nosotros, aún sin el catolicismo y eso, éramos personas de fe, por eso danzábamos a la lluvia, por eso venerábamos al sol, por eso estábamos con los elementos. Eso es fe. Eso es tener fe en algo que no podemos ver, en algo que no podemos tocar, en algo que no podemos palpar, que sí podemos sentir, porque si nos lo preguntamos, hay sensaciones sobre eso. En algún momento, igual en un retiro, yo dije que quería sentir esa parte de Dios o esa parte. Y sí sentí un calor y sí sentí como si alguien me hubiera tocado y como si alguien me hubiera abrazado. Eso lo hace la fe. Sin fe es imposible que podamos conectarnos con este tipo de cosas. Considero yo, antes soñaba, también las cosas que soñaban sucedían, o sea, pasaban cosas maravillosas en ese sentido, pero eso es precisamente por la parte de la fe. Entonces, mi invitación para este día es que tengamos fe. Si es que pues no lo quieren por X, Y o Z, pues también es muy respetable, ¿no? Pero al hablar de esto, al hablar de este tema de fe y unión, yo creo que van de la mano. Voy a leer ¿cómo se llaman? Sus comentarios, ahora sí que de abajo hacia arriba. Dice María Elena, unión contigo mismo. Hay una historia, una tribu que realiza un ritual para pedir lluvia y solo llega un niño con paraguas. Se dice que solo él tuvo fe. Exactamente, María Elena. Isis, todos somos uno. Cree, confía y manifiesta, ¿sí? María Elena, desde mi punto de vista, todos tenemos dones de otras vidas, solo que algunos lo recuerdan más que otros. Sí, claro. Bueno, hay una persona que se salió, somos canales, estamos al servicio y se van desarrollando los dones. Ahora, con respecto a lo que dicen de los dones, sí es cierto, nosotros ya venimos con algo y de repente simple y sencillamente lo estamos recordando y lo estamos activando. Yo también he trabajado con plantas, yo también he soñado, he hecho muchas cosas y a veces también siento que mucho tiene que ver no con lo que yo crea, sino con lo que crean las personas. Va de la mano, o sea, tanto la fe que te tienes tú, porque hay gente que habla con mucha seguridad, con mucha fe en lo que está haciendo, y hay gente que cree en la persona. Y que la fe, esa convicción también, también ayuda. Ahora, hablando de esto de sanar, yo siento que simple y sencillamente somos herramientas, somos canales, no somos los que estamos haciendo eso de nosotros, sino que de alguna forma, a través de esos seres, pues se manifiesta esto. Entonces, es importante saber que nosotros somos una herramienta más que estamos, si creen en Dios, obviamente, si creen en Dios, si creen en Jesús, que estamos poniendo en servicio a la divinidad, al Ser Supremo, siendo esos canales, siendo esa herramienta para poder proveer a esa unión y a esa ayuda de nosotros mismos, porque todos somos uno. Entonces, en la medida en que nosotros nos ayudamos a nosotros o ayudamos a otros, estamos haciendo más por nosotros mismos. ¿Sí? Bueno. iPhone, adelante, puedes activar tu audio y si gustas también tu cámara. Tienes alzada la mano. Sí, buenos días, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, No sí, voy te a activar escuchamos. mi video porque estoy Ok. arreglándome y haciendo otras cosas, pero estoy en mi oficina porque quiero compartirles un vision board que tengo y se los voy a leer, si me lo permiten. Sí, adelante, Se, adelante. Tu peor enemigo y tu mejor amigo eres tú, esa persona que nos quiere mucho,
somos nosotros mismos y debemos tenernos fe, creer en nosotros mismos, en nuestros poderes de triunfo. Cada uno conoce sus habilidades y sus dones. Concéntrate en tu energía, en tu poder y en tus metas. La fe es uno de los poderes más grandes que vas a usar en el camino a tu éxito y felicidad. Los pensamientos que dominan nuestra mente, sean ciertos o equivocados, se van a convertir en realidad si en verdad crees en ellos. Si crees que puedes lograr el éxito o estás destinado al fracaso, será definido por la fe que pongas en esos pensamientos. Si crees que estás derrotado, lo vas a estar. Si crees que vas a perder, entonces estarás perdido. Si crees que la vida no vale nada, nada valdrá tu vida. Los triunfos de la vida no siempre son del más fuerte o más rápido, son del que tiene la fe puesta en que sí puede. Con la fe abres las puertas del rechazo, con la fe tus proyectos se hacen realidad, con la fe se distingue el poder o el fracaso, con la fe se derrota el miedo. La fe es la base de los milagros que no se pueden explicar científicamente. Con la fe y solo con la fe tendrás el mundo en tus manos. Siempre ten fe en todo lo que hagas. Y hasta abajo nada más puse una nota: no hay nada imposible en este mundo y tenemos que quitarnos de este vocabulario no puedo. Esto es un vision board que yo tengo varios aquí en mi oficina. Entonces cada vez que yo entro a mi oficina los leo y me inspiro y me lleno de positividad teniéndolos aquí alrededor. Solamente quería compartirles eso. Gracias. Muchas gracias, en verdad, sí nos sirve bastante y eso es lo importante que de alguna manera hacemos en este espacio que estamos compartiendo hombres y mujeres por igual y te agradezco muchísimo. Voy a dar otra vez la palabra a Alejandro para preguntarle qué es unión para él y de igual forma, vamos hombre, mujer, está muy bien esto y wow, qué bonito, muchas gracias, te dice Lorena. Gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿O sería todo? Ujú. No, sería todo. Muchas gracias. Lo sigo escuchando. Gracias. Per- Perfecto. Sí, sí, sí. Alejandro, te doy Bueno, la palabra. eh, yo comparto la idea de que del poder del pensamiento, ¿sí? Toda esta onda de la ley de la ley de atracción, de lo que habla el secreto, es decir, que dependiendo de lo que pensamos, nosotros atraemos cosas positivas o negativas para nuestra vida. Eso es indudable y eso lo acepta la psicología. Toda esta corriente de la programación neurolingüística se basa en programar pensamientos que sean útiles y convenientes para nuestro bienestar. Y eso funciona. Desde ese punto de vista, pues yo acepto la palabra fe, es decir, el poder de los pensamientos, de los pensamientos que yo instauro o hago predominar en mi mente. Eso no hay duda. Y eso tiene que ver también con la corriente del yoga. El yoga también tiene que ver con el control de los pensamientos, especialmente el Raja Yoga. Y eso es indudable y la psicología lo adopta. Ahora, el otro asunto de la palabra fe es cómo está asociado a algunas cuestiones de la religión, ¿sí? O sea, por ejemplo, creer que la Santa María salió embarazada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso es imposible. No, pero tienes que tener fe, tienes que creerlo. O que, no sé, cosas así como que no sé si son cuestiones simbólicas y la gente le da diferentes interpretaciones. Hay que ser como muy moderado, muy comedido con, con el concepto de fe, Sí, con la claro. palabra fe. Sí. Ujú. Sí, no, fe, porque mira, es que las religiones están fundamentadas en dogma y el dogma es lo contrario al desarrollo del intelecto.
Ser dogmático es creer irracionalmente en algo, o simplemente porque sí, mientras que el intelecto a través del pensamiento se da el discernimiento, razona, analiza, observa, contrasta, trata de aplicar una lógica o de un procedimiento científico para llegar a una conclusión, pero porque lo dijo fulano, porque está en el libro tal y fulanito tiene mucha autoridad o ese libro es sagrado, sagrado entre comillas, porque, por ejemplo, la Biblia será sagrado para los que son católicos, cristianos, pero el Corán es sagrado para los que viven allá, que siguen el islamismo, eso es relativo, ¿no? Eso, cada pueblo tiene su sistema de creencias, su cosmovisión, y no es que una valga más y otra valga menos. Eh, Eso es como cada cultura, cada pueblo. Alguien decía algo así como que todas las religiones tienen la razón. Todas las religiones creen que tienen la razón y eso es verdad, todas creen que tienen la razón. Bueno, eso en cuanto a la fe, no negando el poder del pensamiento, el creer en mí mismo, en estar seguro de que tener la confianza o la esperanza de que lo que yo quiero realizar se va a dar, lo voy a conseguir. Pero todo esto tiene que ver con el poder del pensamiento, con los pensamientos que yo maneje. Pues, ¿qué es la depresión? La depresión es la presencia de pensamientos negativos, una baja autoestima, me percibo a mí como una persona fea, sin suerte. Pienso que no voy a ser capaz de conseguir mis metas, a mí nadie me quiere. Esos son todos pensamientos asociados a la depresión y cuando me deprimo me voy a enfermar. Pero si yo tengo pensamientos contrarios, yo soy inteligente, yo soy una persona atractiva, yo soy una persona con mucha fortaleza física, mental, espiritual, entonces eso me va a facilitar conseguir mis metas, eso es obvio, ¿no? Bueno, muchas cosas que se pueden decir, bueno, siguiendo con lo de la fe. Final, nadie tiene la última palabra, es decir, los seres humanos no tenemos un absoluto conocimiento ni lo vamos a tener nunca porque nosotros somos limitados frente a la infinitud del universo y de la complejidad de la vida, de la naturaleza. Nosotros no lo vamos a saber todo, nosotros sabemos un granito de arena frente a la infinitud del desierto y del océano, ¿sí? En fin, sabemos poco. No podemos ser prepotentes en pensar que lo sabemos todo y que ya lo tenemos claro. Es más, como característica muy humana es como vivir en la incertidumbre, aunque tengamos pequeños destellos de claridad de las cosas, pero de algunas pocas cosas. Bueno, pasando a la palabra unión, yo pienso que es que la palabra unión es muy amplia, muy amplia. O sea, ¿a qué me voy a referir con la unión? Porque yo puedo hablar de la unión no sé, de la unión del ser individual con el ser supremo, de la unión de mi parte, de mi energía masculina con la energía femenina, puedo hablar, yo la veo más como en el terreno social, ¿sí? La unión hace la fuerza, para mí el cooperativismo es la esperanza de la humanidad, ¿sí? Cuando las personas aprendan a trabajar en forma cooperativa y solitaria, van a empezar a superar muchos problemas. Hablando de falsas creencias, yo considero que esta teoría de la ley, ¿cómo que? De la teoría darwiniana, de la ley del más fuerte, que se adapta al más fuerte, y es una simple teoría, es una teoría, y una teoría no es una verdad, una teoría es un intento de explicar algo. Entonces la teoría darwiniana fomenta la competencia, o sea, como sálvese el que pueda, el más fuerte es el que va a salir adelante. Y la verdad se está comprobando de que más bien es lo contrario, de que se van a salvar son los que se asocian, los que están unidos unos con otros para juntos luchar por la consecución de sus metas, de la satisfacción de sus necesidades y todo esto. Entonces, desde ese punto de vista me gusta ver más la palabra unión como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, que unidos todos podemos
tener más fuerza para conseguir las cosas que necesitamos. Indudablemente también resaltar esa unión es que la palabra yoga es unión, viene de yugo, del yugo que cuando va unido los dos bueyes, y es la unión del ser individual, de la conciencia individual con la conciencia cósmica, del ser individual con el ser supremo. Y obviamente esa idea es muy valiosa y muy fundamental, y yo no creo que tenga que ver con religión, más bien tenga que ver con la espiritualidad, en el sentido de que esa es una sana creencia, esa es una creencia, ¿cómo te digo?, positiva, enriquecedora, productiva, que te ayuda a salir adelante porque todo está unido, porque finalmente todo es energía, todo es frecuencia, todo está unido, todo está entrelazado. Más, esto no es, esto ya es un concepto inclusive hasta científico de la física cuántica, eh, de las micropartículas y de que así como es el microcosmos, es el macrocosmos, y todo está como en una sincronía, todo está de allí que planteemos la idea de Dios, ¿no? De cómo está todo esto tan organizado, cómo está todo, o sea, el creador, el que diseñó esto, por eso hablamos del ser supremo como el creador de toda esta naturaleza, de todo este cosmos, y todo está entrelazado porque todo es energía, y el ejemplo más simple puede ser que el aleteo de una el aleteo de una mariposa en la China puede generar un huracán, que está relacionado con un huracán en el Caribe, porque todo está unido. Y lo que yo pienso va a tener un efecto, y lo que pensamos colectivamente también va a tener un efecto, porque los pensamientos son energía. El sistema nervioso genera pensamientos, y el sistema nervioso, las neuronas, cuando se unen unas a otras, lo que se están dando son reacciones bioeléctrico-químicas, y eso es energía, o sea, genera, e inclusive es medible. Cuando uno le hace un electroencefalograma, lo que se está midiendo es eso, y cuando te hacen una tomografía axial computarizada, lo que están es viendo cómo se mueve la energía en tu cerebro, y eso es innegable. Eso tampoco se puede negar, ¿sí? Y todo eso está unido. Mi energía está unida a la energía de todos los que estamos aquí, pero está unida con todo. Eso ya es explicable desde el punto de vista de la física cuántica. En fin, bueno, ahí vamos, tratando de comprender cosas que a lo mejor nunca lograremos comprender, pero también es que el peligro, yo lo que veo es como discernir, eh, en lo que es verdad y lo que es mentira, en lo que es charlatanería y lo que es factible creer o tenga algún fundamento. Es como lo de lo que yo trato como de protegerme, de no, de no caer en la mentira o en la, ¿cómo decir? La mentira, o en falsas creencias, en no caer en manipulaciones inclusive, de no ser objeto de manipulación. Alguna vez yo planteaba eso como ante un gurú, y decía, ¿y cómo sé que esto no es un cuento para manipular a la gente? Y ¿sabe qué fue lo que me respondió el señor? Dice, no, a ti lo que te falta es fe, tú tienes que creer, pero entonces yo voy a creer en algo que no me va a llevar a nada, o que es una mentira, o que es una explotación. Esas son como las interrogantes que yo me hago. Y bueno, no sé, de pronto, no, como dice en la Biblia, algo así, que hombres de poca fe o seres de poca fe. No sé, guardar un equilibrio, no tragarse todo, y tampoco rechazar todo, o sea, algo así. Bueno, ahí seguimos hablando. Sí, yo creo que el equilibrio es precisamente eso, o sea, sí tener fe, pero en su, digámoslo así, saber no caer en lo supersticioso, que es diferente. Una cosa es ser supersticioso y a todo, absolutamente a todo, eh, pues sí, tener
ese tipo de creencias, ¿no? Como a irnos a un extremo. Pero bueno, Celia, tú habías alzado la mano adelante, ibas a hablar. Entonces, no sé si quieras hablar todavía, pero vi que alzaste la mano. Nada más activa tu micrófono. Sí, Adelante. gracias, Luis. En la Biblia, en primera carta de Corintios 13:13, igual con Pablo, nos dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Una cosa te lleva a otra. Am, por ejemplo, la fe, yo la digo, si tú vas al cajero y tú dices, tengo 50,000, retiro 25,000 para, o bueno, no te permite retirar más de 9,000, pero dices, ok, retiro los 9,000 hoy y vas, haces todo el procedimiento y te vas contento con tus 9,000. Ah, así es la fe. Es como ir a ese cajero y sabes cuánto tienes, qué tienes disponible para ti. Llámese amor, salud, trabajo. Mi hija, el día 31 hizo un ritual. Dijo, mucho trabajo, no, dijo, mucho dinero, poco trabajo. Y yo estaba diciendo, no, yo quiero mucho trabajo. Y hasta dije una palabrota, dije, quiero trabajo. Este, he tenido trabajo, bueno, ya cubrí el divorcio y cubrí el área del estacionamiento para adaptarlo para mi consultorio. Entonces estoy contenta porque tuve ese acceso a la fe, al amor, la esperanza. Estoy trabajando los tres juntos. Mi hija está recibiendo bien, está recibiendo buen dinero, pero también si ella lo aplica en otras áreas, ella dice, es que no, por ejemplo, ella no tiene pareja. Dice, yo no pedí pareja porque no es como mi prioridad. Entonces, la fe se va a manifestar en lo que tú requieres o tú estás manifestando. Para los creyentes, independientemente de la religión que profesen, la fe es la certeza, la convicción en Dios. Para los espirituales que, que no están en alguna religión y reconocen a Dios como el creador, el autor, el ser superior, supremo, o el universo, como gusten llamarle, eh, es la manifestación. Cuando tú manifiestas por la ley de atracción, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y la fe, es el poder que tú le des, la intención y la intensidad. Es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Celia. Sobre unión, ¿qué nos puedes decir? Porque de hecho ya habíamos cambiado de fe a unión, pero Pues es como quien dijo, es la unión de todas las fuerzas. Ah, ok. por eso te decía que está unido el amor y la esperanza. O sea, siempre vas a tener esperanza, aunque sea el 1% de expectativa o esperanza, nunca descartes esa posibilidad. Siempre haya esperanza. Y en cuanto al amor, la unión es para todo. Es como les decía, ustedes, el grupo, es un imán o somos un imán y vamos a unirnos. um, Está mal que lo diga, pero lo escuché en el grupo de AA, que los iguales se buscan. Entonces, por eso estamos unidos, la fe y la unión. Yo no estaría con ustedes
si no tuviera fe en su aportación, en lo que ustedes me nutren. Entonces, si ustedes me nutren, o si yo me adhiero a ustedes o nos adherimos, nos imantamos, nos unimos. Eso es en esperanza, en amor, en fe, en espiritual, en las 4 áreas. Ok. Y me encantó lo que dijiste de los 4 elementos y alguien más dijo que es por eso que la fe siempre ha existido, porque le pedían a Tlaloc y llovía. Y también dijiste de los 4 elementos, los sanadores, trabajamos con los 4 elementos, independientemente de la fe, que igual de la técnica holística que profeses, Reiki, trabaja con los 4 elementos, trabaja energía, trabaja todo, así, cósmico. Entonces, estamos en unión y en fe, en esperanza y en amor. Muy bien, Celia, muchas gracias. Adelante, Elda. Bueno, a Pablo quiere hablar. Adelante, Pablo, porque creo que no sabes alzar la mano, o sí, Pablo. Activaste el micrófono. ¿Quieres comentar algo, Pablo? Adelante. Digo, como hemos estado con la dinámica de hombre, mujer. Sí, adelante, Pablo. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Sí? ¿Pablo? Pablo, ¿sí activaste tu micrófono a propósito o se te activó solo? Creo que no. Bueno, ni modos. Bueno, adelante, Elda. Sí. Ok, para comentar un poco sobre el tema de la unión. Bueno, Ajá. pues la unión pues, o sea, puede tener muchos sentidos, ¿no? En este caso de que estamos en un grupo de solteros, podemos, o sea, espirituales, ¿verdad? O conscientes, podemos hablar de unión como estar unidos en nosotros mismos como un ser de cuerpo, alma y espíritu, o sea, no disociados en cuerpo, disociados en alma o disociados en espíritu, en todo. Y cuando logramos ser conscientes de nuestro ser en su totalidad como cuerpo, como alma, como espíritu, y logramos atendernos o funcionar en estas 3 dimensiones, pues somos unas personas más certeras en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Y en cuanto a la unión como grupo, yo creo que estamos en este grupo porque como solteros conscientes o espirituales tenemos una necesidad de acompañarnos con otras personas en las mismas condiciones. Entonces, pues aquí la unión en este caso nos beneficia para seguir creciendo o apoyándonos o acompañándonos en el camino, aportándonos cosas que necesitamos unos de otros. A veces simplemente compañía, a veces simplemente afecto, no necesariamente de pareja, ¿verdad? Sino de personas que estamos en una misma situación y nos comprendemos o nos acompañamos. Y, pues, eso es lo que yo quería comentar respecto a la palabra unión, porque la palabra unión se puede utilizar en muchos aspectos y dimensiones, pero hablando de nosotros y en este momento, pues es lo que a mí se me ocurre. Ok. Sí, muchas gracias, Elda. Sí está, sí está bien, aunque bueno, en la parte que yo siempre les comento a todos es que en este espacio del círculo no necesariamente somos hombres o mujeres solteros, sino pues somos seres, ¿no? De alguna manera espirituales. Y
A veces incluso lo que creo que va en contra de a veces de esta unión es precisamente hacer esas como diferencias. Por ejemplo, incluso ahorita en el sentido de la religión. Em, En mi caso particular, yo podría decir que en sus principios, en mis primeros años, era yo un ser espiritual y no tratábamos mucho bueno, yo no sabía de la religión no fui encaminado en eso. Una parte de mi vida estuve en la religión, en la otra parte de mi vida yo elegí prácticamente no ver porque pensé, y así lo sigo pensando, que la religión es un sentido más de división, en donde pues aquí hay católicos, aquí hay cristianos, aquí hay mormones, aquí hay esto y lo otro, y interpreta algo pues discúlpeme, ¿no? Pero como a su conveniencia. Y en el caso particular, yo tomo lo mejor de lo que veo. De la medicina tradicional, puedo decir que veo esta veneración a los elementos, a las abuelitas, le llaman a las abuelitas a las piedras que calientan el temazcal, entonces veneran mucho a los elementos. En el caso de, por ejemplo, pues la religión también, hay cantos, hacen cosas en pro, también se forman ciertos grupos para poder ayudar y demás. Entonces, hay cosas que podemos de alguna manera rescatar, que habrá siempre, hay cosas que tal vez no nos gusten o que no nos agraden, pero eso va a depender de cada persona en cuestión de hacerlo. De igual forma, ¿no? La parte de que somos solteros, no somos solteros, somos espirituales, no somos espirituales, somos conscientes, no somos conscientes, o sea, todo eso de alguna forma. Entonces aquí en este espacio, o sea, no importa que vengan católicos, que vengan cristianos, que vengan mormones, que vengan hombres, que vengan mujeres, o sea, todo en esa parte, no importa porque cada uno de nosotros podemos de alguna forma compartir nuestra experiencia y nuestro punto de vista en cuanto a eso. Si bien es cierto, sí, la gran mayoría de personas que se concentró en este espacio son solteros o permanecen solteros y algunos, ahí hay otra división, ¿no? Algunos por convicción propia y algunos no, algunos sí quieren tener pareja. Entonces ahí hay todo, ahí hay una serie de cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces, de igual forma, no hace mucho se tocó el tema de que por qué muy pocos hombres entran a estos espacios y entran más mujeres. Bueno, es igual, o sea, todo de alguna manera va como en contra de esa unión. Si nosotros pudiéramos vernos a todos como seres humanos y que pudiéramos de alguna manera compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones con todas las personas por igual y que al mismo tiempo podamos recibir de estas personas esa información, creo que sería un mundo muchísimo mejor, ¿no? El poder compartir con todas las personas por igual, sin hacer ninguna diferencia, sin decir tú sabes más, tú sabes menos, tú porque eres de esta religión, tú porque hablas de la Biblia, tú porque no hablas de la Biblia, tú porque sabes de ciencia, tú porque sabes de artes, no, o sea, a final de cuentas todos tenemos tanto habilidades como destrezas, como dones diferentes y todos podemos aportar con un granita de arena a todos los demás. Me gustaría que las demás personas participaran. Está David, está Lorena, están las Martas, Araceli. Sin embargo, igual, lo sigo leyendo. Dice Reiner, ahorita Carolina acabo de poner, ahorita te doy la palabra. O bueno, Ok. habla y después comento lo de Reiner. Sí, adelante, Carolina. Sí, de una Ay, vez. Liz, estoy bien emocionada. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenas Claramente. tardes. Bueno, aquí yo estoy en Houston y aquí ya son las 12:30. Ujú. Entonces, pues buenas tardes a todo el grupo. Estoy bien emocionada. Las manos, me están sudando así como al 100. Estoy bien, ay, no, bien relajada de estar oyendo tanto, diferente testimonio y diferentes ideas de que
pues yo tengo hambre de conocer de esto, de nutrirme de todos ustedes. Yo soy nueva en el grupo y pues estoy encantada. Volviendo al tema de la fe, me gustó, Luis. Todo lo que han comentado me enriquece, pero yo me identifico al 100% en la misma trayectoria que se mueve usted. Yo desde muy chica la fe la conocí por parte de mis padres. No eran 100% católico, pero de esas veces de que cuando mi papá veía que no, el ganado se está muriendo, que las parcelas están secas, nos juntaba todos en la noche y decía, Diosito escucha a los niños. Vamos a pedirle a Dios para que llueva y tener esa cosecha y poder tener comida todo el año. Y nosotros nomás nos hincábamos y decíamos, Diosito, que llueva mañana, Diosito, por favor, para que nosotros podamos tener comida. Y 2 o 3 días llovía. Y eso yo decía, qué bien. Luego en otra ocasión que mi mamá en cirugías y pasaba lo mismo. Mi papá, vamos a orar, vamos a hacer oración. Están diciendo que tu mamá se le puede pasar en cualquier momento la anestesia. No puede volver en sí. Así que Diosito escucha a los niños porque los niños son ángeles. Diosito los quiere alrededor de él. Y con esa idea, pues nosotros nos fuimos acercando mucho a Dios. Luego llego yo al momento de adolescente y era lo mismo que decía usted, o sea, a pedir a Dios que el maestro vaya de buenas, que lo oriente, que le dé sabiduría para que ustedes pasen su examen y los pueda entender. Y bueno, después de pedir, nos llevaban a la iglesia antes de los exámenes para que pidiéramos. Y luego después hay que ofrezcan una vela, lo que ustedes puedan, lo que salga de su corazón. Éramos 6, Luis, uno tras otro. Así que todos formaditos ahí entre el medio de mi papá y de mi mamá. Y nosotros nos volteábamos a ver, ¿y tú por qué vas a pedir? Ay, que no vaya el maestro. ¿Y tú por qué no? Yo quiero sacar un 100. Y tú no, pues yo quiero que me pase. Y así, platicando, empezábamos a orar. Decía mi papá, ya, ahora sí, pidan para que Dios los escuche. Y empezábamos a pedir que la escuela, que esté bien, que nos puedan recibir los maestros, que el maestro esté concentrado, que Dios le dé la inteligencia al maestro y la sabiduría para que nos enseñe lo que nosotros necesitábamos para pasar nuestro examen. Luego que lo pasábamos, ahora vamos a darle gracias a Dios, a prenderle la veladora, a demostrarle que estamos agradecidos porque ya pasaron. Mi papá era de que, a ver, enséñenme sus grados, enséñenme sus calificaciones al final del mes. Pues ahora vamos a agradecer. Y bueno, todo eso a mí me llevó una rutina de que ya la haces por fe, de que pides, agradeces, cuando se te da, agradeces y sigues pensando, Dios está conmigo, Dios nunca me deja sola. Y todo lo que pido con fuerza y todo lo que pido con fe, pues viene a manos llenas. De adulta yo ya ahora tengo por 2 veces viuda. La primera vez quedé con mis hijos de 10 y de 3 años. Toda mi fe, hacer lo mismo, regresar a la iglesia. Porque mientras estaba con mi marido, pues era nada más ir a misa cuando hay quinceañera, ir a misa a los bautismos, ir a misa a las graduaciones y ya. Cuando él fallece, que me quedo yo con mis niños tan chicos, pues igual, Diosito, lléname de sabiduría, ilumíname para dirigir a mis hijos por el camino correcto y orillándolos a ellos también con esa misma fe. Cuando ellos llegan adolescentes, entonces ellos empiezan a cuestionarme, mamá, ¿qué tiene que andar haciendo cada rato en la iglesia? Hay un Dios que está en todas partes. Usted rece de aquí de la casa. O sea, pídale donde esté, porque ellos ya no querían acompañarme. Entonces yo me empecé a retirar diciendo, pues sí, cierto, mis hijos tienen razón, Dios está en todas partes. Y me empecé a retirar de esa parte de unidad con la iglesia, de unidad con Dios, de llegar a la casa de Él. Y las cosas empezaron a venir otra vez mal. Ya no era tan fácil ir adquiriendo yo cosas. Mis hijos empiezan a crecer y yo empiezo a estar detrás de ellos. Y bueno, cada vez que yo decía, Diosito, que mi hijo llegue a las 10 de la noche, por favor, y yo me empezaba a rezar un rosario. Para las 9:30, Luis, era esa tranquilidad que mis hijos estaban abriendo la puerta y entrando a la casa. Yo decía, qué poder tan grande la oración, qué fe, hablar con Dios y decirle, Diosito, son tuyos, tú me los prestaste, tráeme los sanos,
yo quiero que mis hijos estén aquí para las 10 de la noche. A las 9:30 yo ya que mi hijo abriendo la puerta y entrando, y decía, gracias Diosito, que están sanos y salvos. Entonces, eso ha sido mi trayectoria. Quedo viuda por segunda vez y otra vez yo retomo a Dios, porque en el trabajo, pues dices, ay, pues ahora estoy trabajando, ahí voy mañana, ay, voy el lunes, ay, voy el próximo domingo, y lo vas dejando y lo vas dejando. Como mujer sola, viuda y al pendiente otra vez de todo el hogar, de todos los biles, de todo lo que implica responsabilidades, entonces lo vas haciendo a un lado. Ay, voy el próximo domingo, no, voy el próximo. Entonces hay que retomar siempre que nosotros, como decía usted, siempre va a haber algo, un supremo, sea el universo, sea Dios, pero si lo hacemos con fe y lo dictaminamos, lo logramos. Lo logramos y nos hace fuerte y salimos adelante y vemos que Dios está siempre ahí donde le pidamos, donde nos hinquemos, donde lo invoquemos y siempre ser agradecidos. Yo de hecho tengo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo tengo así en la puerta, en la entrada de mi casa. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada más quería hacerle este comentario porque pues sí es cierto, la fe viene de diferentes partes, pero cuando usted la practica y la vive sin ver, usted lo cree, sin estar viendo lo que está pasando, usted lo cree y se da. Un poquito de la unidad. La unidad, pues para mí es estar unido igual con todo el universo, con las plantas, con Dios, en su trabajo, pues siempre mostrarlo con respeto, ¿verdad? Con bastante respeto, porque si está en un trabajo y usted está unido a esas personas, se dirige con ellas con respeto, pues lo van a tratar con respeto. Si usted da una sonrisa, le regresan una sonrisa. Si usted actúa con responsabilidad en ese grupo, sea familiar, o sea de algún trabajo o de algún grupo como nosotros, el que tenemos ahorita, nos estamos hablando con respeto, nos estamos viendo con responsabilidad. ¿Qué estamos esperando? El grupo se va a hacer más grande y vamos a seguir más unidos. Y en cualquier momento entra el apoyo. Cuando yo necesite una oración o algún apoyo de ustedes, pues claro que siempre ustedes, alguno de ustedes si puede y están disponibles y hay ese respeto mutuo y esa responsabilidad, lo podemos lograr todos juntos. Entonces la unidad hace la fuerza y vamos a lo mismo, vamos a terminar en puros proyectos agradables, puros proyectos buenos para todos. Si nos dirigimos al universo, no tirando basura, respetando los parques, respetando los animales, pues eso vamos a recibir, la naturaleza preciosa de que salimos a caminar y los pajaritos nos encuentran cantando y vemos los pajaritos alrededor de nosotros. Todo eso me encanta, Luis. Gracias por aceptarme en este grupo, a todos. Gracias por escucharme y estoy aprendiendo. Eso es todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ti. Fíjate que voy a comentar otra cosa con respecto a lo que tú ahora sí que comentaste, pero antes de eso voy a leer a Reiner. Dice, considero que la unión es afinidad. No podría unir mi práctica de mis ancestros del Tagastinsuyu con la religión traída por los europeos que mataron, asesinaron, violaron y abusaron. ¿Ok? Sí, no podía unir la práctica de mis ancestros, ¿ok? Gracias, Reiner. Bueno, comentaba de lo que yo hacía muy de niño, siempre era una especie como de ritual, digámoslo así, que era pues ahora sí que postrarse, arrodillarse. ¿Cómo se llama? Porque era como un sinónimo de humildad. Agradecer, primero agradecía por el día que había pasado, por un día más de vida, por todo esto, y ya después se pedía. Y en esta parte del pedir, recuerdo que hace varios años, de las últimas cosas que soñaba, porque dejé de soñar por un tiempo, ahorita ya volví a soñar, algo raro está pasando nuevamente, pero bueno, o de recordar mis sueños. En ese tiempo, yo tuve un sueño precisamente esto, si notan ahí en mi imagen, aparece arriba,
esta parte que dice dame salud. Esta parte que dice dame salud es una mano azul de hecho, y lo que se ve ahí es una plantita. Uno de mis últimos sueños que tuve de ese tiempo era precisamente una mano. Yo no sé por qué, pero no era una mano, digámoslo así, humana, no era una mano de nuestro color, sino era azul. Y dentro del centro de la mano, de la palma de la mano, había como una luz y un remolino que subía. Eh, yo le puse una planta realmente, pero era como un remolino que estaba como en ascensión y era la mano así. Eso es lo que yo vi en ese sueño. Cuando yo me despierto, yo me puse a pensar en varias cosas y de repente se me ocurrió la frase precisamente de dame salud, pero fue más mental. Recordé lo bíblico que decía pide y se te dará. Y dentro de mis pensamientos, yo me acordaba que todo el mundo está pidiendo algo, pero en lo último que pedimos es en la salud, porque la salud generalmente ya la tenemos y por nosotros o por la salud no nos preocupamos, pero dentro de ese instante de mente yo dije, o sea, no de mente, sino de estar pensando, dije, bueno, ¿por qué no pedir salud? Si salud es, si la salud la necesitamos para todo, porque si no, ¿cómo podemos disfrutar a la pareja? ¿Cómo podemos disfrutar la casa? ¿Cómo podemos disfrutar a los hijos? ¿Cómo podemos disfrutar el dinero y todo eso? Si no tenemos salud, después, o sea, todo esto que estamos ganando, el trabajo y demás, pues se va en esos temas de salud, ¿no? Por alguna enfermedad y demás. Entonces yo me puse a pensar que eso, que tenemos que pedir salud. Sin embargo, la verdad, la palabra salud es como muy rechazada por las personas. Y ya después, o sea, ya me puse a pensar en muchas otras cosas, pero en su momento yo les digo, tuve ese sueño, esa mano, ese remolino que salía del centro de la palma de la mano y que se veía como una planta, como si fuera una planta creciendo, pero yo dije, bueno, no sé si sea una planta o qué sea, pero era como un remolino, pero yo le doy sí el concepto de planta y sí vi eso, azul con verde. Entonces, por eso cuando mandé a hacer el logotipo de Dame Salud, le puse precisamente una mano color azul con una planta saliendo y la planta la quise hacer como ese remolino porque estaba como en ascensión, como que estaba naciendo y estaba creciendo. Les comento esto porque de las cosas que yo en algún momento tenía fe era precisamente en esa unión de poder tener en su momento una fundación para poder ayudar a las personas y que nos uniéramos varias personas en el campo de la salud para poder dar sesiones, dar terapias. Pensaba incluso en tener como un hospital, o sea, muchas cosas pensé en su momento. Eso les digo, les hablo de hace tal vez 15 años o más. O sea, vi eso, después puse la página creo que tiene ya 14 años y sí, y he seguido manteniendo eso. Por ahí se podría decir que vivo. Sin embargo, ha estado, digámoslo así, he estado perdiendo la fe, creo que esa sería la palabra, en trabajar en equipo o en esa unión, porque después de un tiempo me di cuenta que cada persona tiene su propio proyecto, cada persona tiene sus propias cosas, sus propias prioridades, su propia marca, quieren dar a conocer su nombre y muchas cosas así, ¿no? Hay mucho ego, hay muchas cuestiones en ese tipo. Y después de un tiempo, porque en los primeros 10 años o más, yo nunca di a conocer que era quien creó esa página o ese concepto. O sea, de hecho, una persona trabajó conmigo, ella fue la que empezó a publicar y cosas de ese tipo. Y yo dije, bueno, esto que no sepa quién está atrás. Y empecé a escribir muchas cosas para que subiera a la página. La página ha subido, la página de Facebook, a más de 5,000 personas. Después puse el canal de YouTube y nunca fue mi intención como que estar al frente, pero
hoy en día puedo decir orgullosamente que sí he tenido que estar al frente porque ese Dame Salud dio a nacer Sanando Juntos, que es a las 8 de la noche los días martes, se han dado pláticas y se han presentado a distintos terapeutas, distintas terapias y se dan a conocer y está mucho en esta parte de dar y dar y dar. Entonces, eso que comentabas tú hace un rato, del pide y se te dará. Entonces, considero que sí, eh, tenemos que verbalizar las cosas que nosotros queremos y debemos tenerle la intención a eso. En el caso de Dame Salud, la intención era de ayudar, de brindar ese apoyo y realmente lo ha hecho así porque muchas personas han desfilado en Dame Salud y se han tal vez incluso ido o permanecen y les han apoyado para dar a conocer las distintas cosas que hacen. Entonces, Dame Salud de una forma u otra sigue apoyando y sigue en esta parte de dar. En su momento, también yo me di cuenta que tenía mucho la energía de dar. Dije, bueno, es que también hay que dar y recibir porque también se tiene que equilibrar. Y de hecho, también en ese sentido lo veo con la fe. O sea, la fe, para mí, aunque sí tiene que ver con confianza, la confianza es como a un nivel bajo. La fe es esa parte que no importa qué pase, suceda lo que suceda, te mantienes ahí. Y por eso les comentaba que yo estoy perdiendo la fe, al menos en la cuestión de Dame Salud, porque he tenido otros proyectos y conservé el AME en Apapáchame, porque precisamente el pide y se te dará en lo de apapachar, yo decía que primero hay que pedir, apapáchame. Primero hay que postrarse, precisamente como les dije, energéticamente hablamos de que tenemos que tener esa humildad. Entonces, si nosotros, como yo les decía cuando antes hacía esos actos de fe, me arrodillaba y pedía, ¿no? Entonces, al decir apapáchame, yo digo que hago ese acto de fe de decir apapáchame. No sé si otra persona, no sé si yo mismo, no sé si una persona que trascendió, pero estoy pidiendo eso, apapáchame, 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 diciéndomelo a mí, apapáchame diciéndole a otra persona, apapáchame diciéndole a alguien que ya trascendió. Entonces, tenemos esa parte de conciencia en nosotros pedir y para que nos sea dado, ¿no? Y lo que nosotros realmente pienso que necesitamos o requerimos, todos, es eso, un apapacho que es una caricia del alma, alguien que nos abrace, alguien que nos escuche, alguien que nos entienda y que tiene que ser, para mí, empezar por nosotros, darnos ese apapacho nosotros mismos. Entonces, eso, como les digo, lo traduje en otra cosa, le quité la salud, le puse nada más, puse una palabra bonita que me gustó, que era apapachar, lo junté con el ame y por eso se llama apapáchame. Y tiene la energía, apapáchame, del dar y recibir, pero principalmente del amor. Y ahorita que hablaban de amor, fe y esperanza, me acordé que cuando se creó ese concepto, energéticamente tiene eso, amor, fe y esperanza, ¿sí? Y también tiene esta unión y tiene este agradecimiento y también tiene algo que mueve mucho que tiene que ver con la cuestión de la energía sexual, que para muchos a veces es como rechazado, pero tiene esa esencia, ¿no? Y tiene esa intención. Y creo que lo más importante de todo eso es tener la intención de ayudar, de colaborar, de contribuir a otras personas y sin dejarnos a nosotros mismos. Porque cuando alguien entrega y no está de alguna forma haciéndolo por sí mismo, ya existe un desajuste y no existe un equilibrio. ¿Ok? Ahorita me hiciste recordar eso y por eso lo quise hacer mención. Adelante, Lorena, alzaste la mano. Y creo que contigo vamos a terminar. Ya van a dar las 12. Adelante, Lorena. Hola, buenos días. Buenos días. Todavía pude alcanzar algo de la plática. Pues me parece un tema muy interesante
En lo personal, la fe, o sea, desde niña, yo creo que ya como te lo inculcan, vengo de una familia católica, entonces era siempre de ir a misa los domingos, ir a la iglesia y todos los sacramentos, ¿no? Pero en mi parte, o sea, desde muy pequeña mi mamá me llevaba y ya después yo sola iba a la iglesia a procesar la fe, pero a lo que voy es que hubo una parte de mi vida en la que realmente perdí la fe y fue la peor etapa de mi vida, ¿no? O sea, como que lejos, a veces te pasan situaciones que te pasan para fortalecer tu fe, pero depende cómo tú lo veas y cómo tú lo vivas. Eso me hace decir, bueno, pues entonces, ¿de qué sirve? Que no sé qué, shalala, ¿no? Entonces, lo que pasó es que me fue peor, obviamente. Al entrar a un proceso de sanación y de ver realmente cuáles eran las situaciones que me habían llevado ahí y sanar lo que a mí en ese momento o sea, necesitaba, retomé o como que me reconcilié con la espiritualidad. Si bien es cierto, ahora ya no soy tanto de ir a la iglesia y de todo esto, me he enfocado más en fortalecer mi espiritualidad y que va muy de la mano con la fe, independientemente de la religión que tengas. Si tienes fe, vas a tener éxito. Pero es tan difícil porque uno puede decir, ah, sí, ten fe. Sí, pero, o sea, para mí al menos, soy muy honesta, no me es tan fácil. De repente ya caigo en el pensamiento, ¿no? Como dicen en la loca de la casa, de que, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego ya respiro y digo, no, tranquila, ten fe, y entonces vamos con todo. Venimos del todo, somos parte del todo y eso nos tiene que, o sea, lo tenemos que concientizar para saber que no nos falta nada. No, o sea, como la misma Biblia lo dice, ¿no? Los pájaros no se preocupan por comer y comen. Entonces, en ese aspecto nosotros también, ¿no? De cómo le voy a hacer esto y lo otro. Pero si tienes fe, empieza a salir, Dios siempre te provee, pero tienes que creerlo. Y a veces eso es lo que, al menos hablo, te digo desde lo personal, es lo que se me dificulta. Y cuando vengo a ver, ya estoy papaloteando y luego digo, no, aterriza, ve, eres parte del universo y me pongo, si soy parte del universo y vengo del todo y el todo es todo, no me puede faltar nada en cuanto a economía. Ahora, en cuanto a pareja, bueno, igual, si tienes o no tienes, es realmente la etapa que debes de vivir, ¿no? Y también no sentirte solo, porque una cosa es estar solo y otro desolado, como dicen por ahí. Bueno, te sientes solo, no estás solo. Dios, los ángeles y todo está contigo. Si vienes del todo, vuelvo a repetir, entonces estás sostenida y estás contenida. Entonces, siempre es, o sea, la fe es realmente muy, muy importante, independientemente de la religión que profeses o si tienes o no una, pero sí es como la base de todo. Pero a veces, vuelvo a repetir, se me olvida en mi caso, ¿no? Y ando papaloteando y vuelvo a retomar y entonces todo empieza a fluir. Entonces empiezo con las frases gatillo de Ho'oponopono, suelto y confío y todo para volver a aterrizar y centrarme, enfocarme. Y sí, realmente es impresionante cómo empiezan a suceder las cosas para bien. Cuando dejas tú en las manos del universo, de Dios, como le quieras llamar, la situación por la que estés pasando, todo empieza a mejorar. Se ha demostrado también que las oraciones en grupo de verdad son una maravilla. He tenido casos así concretos de ahora con el COVID, con gente que de verdad que ya se iba. Obviamente haciendo la oración y dejándola en las manos de Dios, o sea, independientemente de lo que vaya a pasar, confiar que lo que pase es lo mejor para la persona y para todos los involucrados. Entonces, gente que de verdad ya hasta le estaba buscando el ataúd y todo, o sea, de cadenas de oración, independientemente de todas. Mi papá, por ejemplo, mi papá sí falleció y ahora lo veo, gracias a Dios, no sufrió tanto. Una semana fue ahora sí que de estar internado y de estar mal, pero ahora lo veo y digo, bueno, no sufrió porque él fue diagnosticado con cáncer, entonces
dicen que son dolores tremendos porque tenía cáncer en el estómago, hígado, ya no nos pudieron decir que son de los más dolorosos y, o sea, de todos modos la gente se va, pero pasa mucho dolor y ahora haciendo oración, o sea, tenemos familia de todas las religiones, amigos, conocidos de todas las religiones y todos orábamos y fue tan impresionante porque mi papá, gracias a Dios, no sufrió todo ese proceso de agonía en larga estadía, ¿no? Entonces, si se fue lo mejor para él y lo acepto, aunque me duela y aún me sigue doliendo, ¿no? Pero acepto la voluntad de Dios y veo la otra parte. Y te digo, y gente que ya se iba y que dices, es que es un milagro, un verdadero milagro, ¿no? Que siga estando igual contenido por todas las oraciones de todos, de pedir, oigan, les pido por mi familia y todo. Por eso cuando siempre mandan en los grupos, estoy en diferentes, que oren por, a veces yo no contesto, pero inmediatamente digo, te pido, empiezo a hacer mi oración para beneficio de la persona. Entonces, realmente es impresionante. Si tenemos fe, obviamente todas las cosas nos van a salir mucho mejor. Si estamos conscientes de que somos parte del todo, de que somos, ahora sí que somos hijos de Dios a su imagen y semejanza, como la Biblia lo menciona, ¿no? Entonces, no nos puede faltar nada, aunque papaloteemos de repente. Gracias. Perfecto, Lore. Muchísimas gracias por tu aportación. Y bueno, de todo lo que mencionas también para ti, ¿la unión es importante? Obviamente, claro, aunque yo entiendo la unión, es la unión con el todo, ¿no? O vuelvo a decir, es reconocer que somos a imagen y semejanza de Dios o del universo, del espíritu, como le quieras llamar. Si venimos de Él, somos parte de Él y si estamos unidos con Él, nada nos puede faltar, absolutamente nada, independientemente de lo que creas que careces. Nada, absolutamente nada. Y cuando tú te sientes confiado y unido realmente con el todo, o sea, las cosas cambian. Y vuelvo a repetir, no es fácil, ¿verdad? Y de repente como que flaqueamos y todo, pero la cosa aquí es de ya detectar a tiempo cuando como que ya la estás regando, como que ya te está saliendo. Hay una terapeuta, una chica que explica muy bien esto. Al principio éramos un todo y hubo la expansión o lo que llamamos el Big Bang, ¿no? Entonces, porque nosotros queríamos saber, bueno, ¿qué se siente estar separado del todo? Entonces, como tenemos libre albedrío, hubo esta expansión y todos nos fuimos alejando por pequeñas partículas, pero te puedes volver a unir. ¿Cómo te puedes volver a unir? A través de pensar y de estar en constante comunión con Dios, que no significa estar ore, rece y rece, pero sí despierto, estar atento a cuando ya te digo, te está saliendo otra vez regresar, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esto, que vienes del todo, obviamente sabes que estás hecho imagen y semejanza y que no te puede faltar nada. Y que obviamente la comunión con Dios es sumamente importante y que no está afuera, sino dentro. ¿No? Eres, o la comunión es por dentro. Ese es mi punto de vista. Perfecto, Lore. Y a lo que acabas de decir, les voy a compartir algo que en algún momento di es sobre un tema, pero bueno, no importa tanto el tema, pero tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Y bueno, lo voy a compartir la pantalla y es precisamente esto. Todos somos uno y el universo busca beneficiar al conjunto, no importa cómo se le llame, o sea, si lo quieren llamar Dios o todo esto, lo que tú acabas de decir es ¿cómo se llama? En la siguiente imagen, que en la siguiente imagen eres en Apocalipsis. Al principio no había nada y de alguna forma de esa nada surgió todo. Eh, entonces sí, a veces es esta parte de que como
mencionabas, ¿no? Lo de la teoría del Big Bang, que hubo una explosión y nos separamos y todo eso. Se dice que todos, absolutamente todos conformamos algo, una mente universal. Hay un libro que se llama Ser Uno en que te habla en que todos somos ese pensamiento universal y se dispersaron todos estos demás pensamientos y que cuando nosotros, igual por eso es que las oraciones o estos círculos, cuando se juntan más de uno, ¿por qué? Porque acá también dice, el universo busca beneficiar al conjunto. Hay dos, hay tres, hay cinco, hay 10. Lanzamos una intención, lanzamos una intención de mejora para que una persona se alivie y todo eso, pues el universo busca beneficiar al conjunto. Entonces sí es importante eso, pero también acá también dice una cosa vital, dice, si tenemos que iniciar siempre con algo, ¿por qué sería? ¿Por qué sería que nos tendríamos que ubicar? Y eso es como una pregunta que dejo abierta para ustedes, que si ustedes tuvieran que iniciar por algo, ¿por qué sería? No me la necesitan contestar, contéstensela ustedes. Y pues sí, sería todo lo que en este momento, digámoslo así, quiero compartir con ustedes. Espero que les haya gustado esta emisión. Ya no habíamos hecho esto de el círculo de amor en conciencia. Vamos a tratar de seguirlo haciendo por lo menos una vez al mes. Si se pueden 2 veces adelante, voy a seguir haciendo esa convocatoria y de todas maneras, pues ya saben, en el grupo de avisos de Dame Salud, ahí siempre les voy a estar mandando el enlace. Si es que no están, se pueden agregar. Y de igual forma, los martes a las 8 de la noche hay tema y de repente hacemos otras reuniones en los distintos grupos que tenemos. La comunidad de Dame Salud es una comunidad grande de más de 1000 personas, pero la conforman varios grupos pequeños. Uno de ellos es el Círculo de Amor en Conciencia, hay otro que es Sanando Juntos, hay otro que es precisamente, se llama Papáchame el Arte de Consentir. De los más, se podría decir que los que más están como aportando, ¿no? Y hay uno que hay de alimentación consciente, hay uno de cómo se llama, de mensajes angelicales, hay de distintos grupos, porque precisamente lo que yo les comentaba, habrá personas que les guste una cosa, habrá otras personas que les gustan otra cosa. Hay gente que no cree en la medicina tradicional, hay gente que no cree en los ángeles, hay gente que no, o sea, tenemos distintos gustos, ¿sí? Tenemos distintos conocimientos, no nos aperturamos a veces a distintas cosas. Vamos, hay hasta un grupo de memes, entonces hay personas a las que están más atentas a los memes que a otra cosa, ¿no? Entonces hay de distinto tipo en la comunidad, porque yo considero que todo tenemos que hacer. Tenemos que bailar, tenemos que cantar, tenemos que reír, tenemos que abrazar, tenemos que amar y en esa medida lo único que no crearía sería como un grupo de, ¿cómo se llama? De estar como maldiciendo, estarse quejando, un grupo de queja, no. Eso es lo único que considero que no crearía. Dentro de la comunidad no hay espacio para eso, o para estar hablando sobre política o como sobre temas de debate, o sea, no. Inclusive yo he evitado tocar el tema religioso. Acá, si se dieron cuenta, pues algunas personas hablaron de la Biblia, pero no están defendiendo una religión como tal. Y eso para mí es importante, ¿no? Porque hay gente que se fanatiza muchísimo en algo específico y la idea es manejar el respeto en todas estas transmisiones y que realmente sea un espacio de un círculo en donde todos podamos opinar sin importar qué estamos pensando al respecto, no llamándolo bueno o malo. Entonces sí les invito a que podamos seguir estando cada vez que sean convocados en este espacio del Círculo Amor en Conciencia. Mi nombre es Luis Cruz, estoy en Oaxaca, México,
Y bueno, este video va a ser subido en la plataforma de YouTube de Dame Salud y también lo pueden compartir y si gustan agregarse a la comunidad de avisos o igual pueden seguir la página, pueden seguir este canal de YouTube, lo pueden hacer. La idea es esa, compartir distintos puntos de vista, poder de alguna manera ir creciendo juntos y ir sanando juntos, ir buscando ¿cómo se llama? Esta unión. Realmente yo creo que esta unión entre todos para como ahora sí que lo presenté en la diapositiva, tengo la ferviente idea, la seguridad de que somos uno y en la medida de lo posible el ayudarlos a ustedes, me estoy ayudando a mí mismo. Un gusto y un placer saludarles. Hasta pronto.